De vuelta a las 8:45, una de las grandes preocupaciones, la gran preocupación el día de hoy en el Ejecutivo es la falta de fondos para las diferentes instituciones del Estado. Escuche usted lo que decía el secretario de Comunicación hace apenas unos minutos después de terminar una reunión entre el presidente Álvaro Colom y líderes parlamentarios de la UNE y la Gana. Por un lado, la ampliación presupuestaria y los préstamos que están en discusión en el Congreso en este momento es alrededor de los 3.600 millones de quetzales. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué nuestra preocupación ante posiciones radicales que indican que no quieren aprobar en este momento estos préstamos? Si no se llegan a aprobar esos préstamos, y de hecho mañana es un día que es un gran indicativo porque es la última sesión en el Congreso de la República, nosotros como Ejecutivo, en lugar de presentar una ampliación presupuestaria, nos veremos en la obligación de presentar una reducción presupuestaria. Parece una cosa sin sentido, pero es con todo el sentido del mundo, porque hoy lo que no tiene financiamiento en el presupuesto y para lo que estamos buscando esos préstamos para que esté financiado, tendría que reducirse, porque de nada sirve tener un techo de 54.000 millones si los ingresos no van a estar en relación con ello. El presidente lo ha advertido el día de hoy, el ministro de Finanzas también lo ha advertido y se encuentra hoy con nosotros para conversar en torno a este tema. Han hablado de la necesidad de dotar de más recursos al Estado para terminar apropiadamente el año. Don Alfredo Rolando del CID Pinillos, ministro de Finanzas Públicas, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a las 8:45. Bienvenida también Pablo Hurtado. Hola, Juan Luis, buenas noches. Empieza esta conversación. Señor ministro, buenas noches. Estamos. Si el Congreso entra a este receso de medio año y cuando se regrese no logran aprobarse esta ley anti-evasión ni los préstamos que tienen pendientes, ¿qué se recortaría para que alcance el dinero para este año 2011? Fíjese que en principio nosotros hemos hecho un análisis muy de fondo de la situación financiera del Estado. Y el tema que hoy le planteamos a los parlamentarios que asistieron a una reunión convocada por el señor presidente, pues precisamente fue plantearles la situación real de las finanzas públicas. Y esto conlleva de que tengamos que hacer pues un recorte total de las fuentes externas que están incluidas en el presupuesto, que representa aproximadamente 3.600 millones de quetzales, que están destinados a entidades que son prioritarias, por ejemplo, el tema de educación, el tema de salud, el tema agrícola, el tema de pago de deuda, el tema de la organización y la justicia. Temas como esos pues se verían afectados, dado que tendríamos nosotros que sustituir esas fuentes, eliminarlas del presupuesto y tener que hacer una disminución drástica de la situación presupuestaria. Esto quiere decir que enfrentaríamos un recorte muy fuerte del presupuesto y estaríamos planteando al Congreso de la República una reducción del mismo, porque estaríamos sin fuente de financiamiento específica para poder ejecutar obras. Ese recorte va más allá de lo que están diciendo hoy diferentes instituciones que requieren, es decir, que ya les ha sido recortado. Por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones habla de carecer de fondos para reparar puentes y carreteras en la temporada de lluvias. El Hospital San Juan de Dios nos dice que no tiene fondos, necesita 800 millones de quetzales para terminar el año y funcionar apropiadamente. El Ministerio de Educación dice que necesita más fondos para poderle incrementar el salario a los maestros, tal y como se contempla en el Pacto de Condiciones Colectivas de Trabajo. Yo agregaría esta reunión de ayer del Ministerio Público con el ministro de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, donde dicen que necesitan 500 millones de quetzales o no llegan a finalizar el año. Sí, fíjese que es una demanda muy grande, muy fuerte. Yo creo que es un tema muy técnico, pero que tiene un alto contenido político. El asunto es que nosotros planteamos desde hace 5 semanas al Congreso de la República una ampliación al presupuesto en algunos rubros específicos, específicamente el organismo judicial, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio Público, la Defensoría Penal, la PGN, que son los que se encargan de administrar la justicia en el país. Esos recursos que estamos solicitando es precisamente lo que hemos hablado con las distintas dependencias que necesitan recursos financieros para poder ejecutarlos. Nosotros estamos solicitando una ampliación porque las normas presupuestarias no nos dejan modificar asignaciones e incrementar y modificar techos. Entonces recurrimos al Congreso de la República para una ampliación presupuestaria que nos permita dotar de recursos a estas entidades, incluyendo el Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Vivienda, en donde estamos incluyendo los puentes Baileys y algunas otras asignaciones importantes para prevenir cualquier riesgo de desastre. Esta ampliación también no ha sido aprobada por el Congreso de la República y va atada a los financiamientos externos, porque la ampliación tiene que ir complementada con recurso interno y externo para poder cubrir esas demandas. Sin embargo, ni la ampliación
ni los préstamos, ni la ley de antievasión, ni el secreto bancario han sido aprobados. Entonces, el tema es un financiamiento de un presupuesto que fue aprobado por el Congreso con sus fuentes y que debería, por la lógica, tener que ser aprobadas también las fuentes de financiamiento que permiten ejecutar esas obras. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en el año 2009, 2010, que no vimos estos grupos sociales con tanta recurrencia hablando ante las cámaras de que no les alcanza? Por ejemplo, en el próximo segmento, de hecho, vamos a hablar de eso, de agrupaciones de artistas que no tienen ni siquiera lo que han tenido siempre. No hemos visto eso en otros años. ¿Por qué en este año electoral vemos esta situación? Mire, fíjese que es un poco sí la situación electoral, pero es también el hecho de que las normas presupuestarias que ahora tiene el presupuesto rigidizan mucho los movimientos que se pueden hacer entre partidas, o sea, no se pueden hacer movimientos, y aunque un ministerio X deje de ejecutar una buena cantidad en un periodo de tiempo, hablemos de un cuatrimestre, no podemos hacer modificación para darle techo presupuestario a alguien que lo necesita y que no tiene recursos. Porque todo tiene que pasar por el Congreso. Todo tiene que pasar por el Congreso. Esas modificaciones que tenemos que hacer para poder disminuir recursos de entidades como el Ministerio de Comunicaciones o los consejos de desarrollo que no han ejecutado adecuadamente, no podemos nosotros disminuirle para poder trasladarle a otro, porque no tenemos la forma ni el techo presupuestario por la rigidez que tenemos en las normas. Señor ministro, ¿cuánto está gastando el Estado de Guatemala en la Bolsa Solidaria este año? La impresión es que se gasta bastante más en un año electoral en la Bolsa Solidaria y que buena parte de esos fondos podrían ser utilizados para otros rubros. No, fíjese que se está gastando exactamente lo mismo del año pasado. ¿Cuánto? ¿Cuál es el lo que monto global? Lo que tiene asignado para el año completo son 1.000 millones. 1.000 millones. 1.000 millones dentro del presupuesto de educación. ¿Bolsa Solidaria? No, estamos hablando hablamos de todo lo que es Mi Familia Progresa. Bolsa Solidaria, estamos hablando de unos 200 millones de quetzales, que es el tema de la compra de alimentos. ¿No se ha incrementado? No se ha incrementado. A pesar que la semana pasada se conoció de un esfuerzo de compras de parte del Ministerio de Finanzas para insumos para esas bolsas.